Hola amigos, bienvenidos a Automotor Colombia. No olvides suscribirte y activar la campanita. Los autos de Donald Trump, ¿con cuál te quedarías tú? Los autos de Donald Trump dejan claro que el actual presidente de los Estados Unidos tiene buen gusto en lo que se refiere a motor. Cierto es que lo más importante es dinero para poder comprarlos y mantenerlos. Pero tener una cuenta bancaria rebosante no implica disponer de la clase a la hora de elegir vehículos. En cualquier caso, estos son los más destacados de la colección del mandamás norteamericano. Lamborghini Diablo. Donald Trump se compró a finales de los 90 un Lamborghini Diablo BT Roadster, uno de los deportivos más icónicos fabricados jamás por Lamborghini. Lleva un motor 6.0 V12 e incorpora un sistema de tracción a las 4 ruedas para domar casi 500 caballos de vapor. Eso sí, hace un tiempo se deshizo de él. Chevrolet Camaro. Únicamente fueron fabricados 500.000 de ejemplares de este Chevrolet. Un Camaro Indianapolis 500 Pace Car, y una de ellas forma parte de la colección de carros de Donald Trump. El actual presidente de Estados Unidos recibió uno como regalo y su motor es un V8 de gasolina. Mercedes-Benz SLR McLaren. En la colección del magnate yankee, el Mercedes SLR McLaren es probablemente el superdeportivo más espectacular. Un coche con forma de bala que esconde un motor V8 de 5,4 litros con más de 626 caballos de vapor bajo sus entrañas. Acelera de 0 a 100 km por hora en 3,8 segundos y puede superar los 300 km por hora de velocidad punta. Rolls-Royce Phantom. El Rolls-Royce Phantom es uno de los más lujosos carros de Donald Trump. El modelo británico es una berlina muy pesada pero también muy potente, con un motor de los que ya no queda. Un bloque V12 de 6,75 litros, y no ha sido el único Rolls-Royce que el presidente ha tenido a lo largo de su vida. Rolls-Royce Silver Cloud. Precisamente otro es el Rolls-Royce Silver Cloud de mediados de los años 50. Se dice que pudo ser el primero de los coches de Donald Trump. Una berlina de lujo clásica que mide casi 5,5 metros de longitud y cuyo bloque motor es una gasolina de 6 cilindros con una cilindrada de 4,9 litros. Ferrari F430. El Ferrari F430 es uno de los deportivos de Ferrari más bonitos de los últimos tiempos, pero no todo se reduce a eso, y por algo está entre los coches de Donald Trump. Tiene un V8 atmosférico que ronda los 500 caballos de vapor y que suena a gloria bendita al subirlo de vueltas. Tesla Roadster. El Roadster fue el primer vehículo que comercializó Tesla, lo que viene siendo un adelanto a su tiempo, ya que cuando fue lanzado hace ya más de 10 años, los coches eléctricos todavía era una rara avis, y mucho menos los deportivos. Ya puede ser considerado incluso como un clásico moderno. Bentley Continental GT. El Bentley Continental GT es otro de los modelos que no suele faltar en el típico garaje prototipo de rico. Un gran turismo cuya apariencia es relativamente deportivo, pero se trata de un coupé perfecto para viajar, un tragakilómetros de lo más confortable, lujoso y tecnológico. Cadillac XLR-B. Cierto es que ha demostrado que le encantan los modelos europeos, pero en el garaje de coches de Donald Trump no podía faltar un deportivo patrio. Se trata de un Cadillac XLR-B, un descapotable de líneas muy angulosas y agresivas que monta un motor V8 de más de 300 caballos de vapor. Honda NSX. Por último, otro clásico, aunque en este caso es nipón. Se trata de la primera generación del Honda NSX, un coche que también es conocido como el Ferrari japonés, y que se trata de una de las mejores creaciones que ha comercializado Honda. Tiene un motor V6 al que da gusto subir de vueltas. ¿Y para ti, cuál es tu favorito?